sea, el gamero anteriormente las casas eran de palafito, porque cuando el río crecía, botaba, todo se anegaba, las calles eran de tierra, prácticamente de tierra. Bueno, tal y cual casa que había, porque eran muy pocas las familias que vivían. ¿Recuerda esa familia, abuelita? Claro, vivía la familia García, la familia doña Cirilo y doña María Custodia. Ajá. Vivía la negra Ramírez, vivía el esposo se llamaba Curruja, el esposo de ella. Y sí, y ahí o sea, llegaban, eran puras embarcaciones prácticamente, porque aquí no llegaba carro, todo lo traían embarcado. Abuelita, ¿y conociste los barcos? Claro. ¿Recuerda los nombres? Claro, había uno que se llamaba el señor Benicio González. El barco se llamaba Santa Rafaela. Ajá, que era, ese barco lo traía la sal de San Fernando y la traían en grano, sal en grano. Y mi papá, él tenía una trilladora de sal y él molía esa sal y la distribuía para los negocios y para el ganado, los pumbos. Bueno, y todo lo que era víveres y eso, lo traían era embarcado. El puerto era Huaca, Santa Cruz de Huaca. Era el puerto, porque no, para acá no entraba carro. Y lo que no entraba era en avión y en embarcación. ¿Qué otro barco? Había otro que se llamaba Santa Ana, del mismo señor Benicio González. Eran dos que él tenía, uno pequeño y uno grande. Bueno, y así sucesivamente, ahí se fue aumentando, ya la gente fue llegando, gente de afuera, ya gente, porque ya las de antaño todos se murieron, se iban muriendo. Iba llegando gente nueva al barrio. Aquí llegaba mucho pescado. Eso, miren, la pescadería, eso llegaba, cuando subían esas ribazones, pescado en cantidad, eso llegaban esas canoas llenas de pescado, venían las cávilas, a veces venían cabas, a veces salaban el pescado porque no había, por ejemplo, vía para sacar ese pescado. Después fue que ya empezaron las vías de comunicación, las carreteras y eso. Bueno, y así. Ahí se fue creciendo el barrio, fue creciendo, hasta que ahí entonces comenzaron a fabricar las casitas de material, pero entonces en alto riego, porque ellos no eran responsables. Usted iba a sacar un permiso para fabricar, no hay permiso, pues el gamero era en alto riego, como esto se anegaba, todo se anegaba en el invierno, entonces no, después fue que comenzaron a dar permiso y ahí sí, ya empezaron, ahí entró la draga, y dragaron el río, bueno, salvó mucho el dragado, que ya no crecía tanto así. Bueno, y así sucesivamente. El puente, aquí la vía era para uno salir para el centro, el terraplén era de tierra, porque no le había concreto, no, nada. Y el puentecito era un puentecito de tabla que pasaba uno por el puente. Y así. Y había las casitas que habían, eran muy pocas. La familia que vivían eran los Venegas, la familia Aquino. Entonces eran familias viejas, o sea, los naturales. Comenzaron a fundar el gamero. Claro, el río pasaba por ahí donde está la cancha de juego. Por ahí es un charco, ahí donde está esa fábrica que fabricaron, eso lo hicieron directamente de Cumaná, de una compañía que vino de los pescadores. Y entonces hicieron eso, rellenaron ese hueco ahí, hicieron un remolino que hacía grande. Y lo rellenaron, y entonces para hacer esa fábrica, para el asunto de los permisos. Bueno.
Sí, el río cruzaba por ahí, eso era inmenso, pero entonces para allá el río empezó a cavar, iba a cavar hacia afuera y todo eso se rellenó.